Bos días, ahora atopámonos no barrio do 21, no Colexio Plurilingüe Divino Maestro. Ahora vamos vos a falar un pouco máis del. Aquí hai desde educación infantil, primaria e secundaria. Eu levo aquí desde os 3 anos e hai moi bons compañeiros e un moi bonito lugar para tir amigos. Aquí tenemos a Madre Soledad de la Cruz, que recientemente ha hecho 50 años desde que nos dejó. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense. Los fundadores de nuestro colegio y de todos los del mundo entero que lleven nuestro nombre fueron fundados por Madre Soledad de la Cruz y Francisco Blanco Nájera, nuestro obispo, que fue obispo de Orense. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. Aquí estamos en nuestro querido gimnasio. Este es el lugar donde hacemos todos los acontecimientos deportivos y todos los días viene a entrenar el equipo de el Club Baloncesto de Pordima. Da-da-dum, da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. Esta es la clase de sexto de infantil y ahora están trabajando en cooperativo y haciendo cada grupo una actividad distinta. Hola Paula, ¿qué estáis haciendo hoy en clase? El libro de escritura. ¿Y os gusta? Sí. Agora estamos no curso de segundo de primaria. Ahora vamos a preguntar a algúns nenos que están facendo. Estamos haciendo unos dados con sumas y restas y centenas y decenas y estamos haciendo sumas. E cal é o funcionamento da vosa clase? Pois temos cabezas enumeradas, 1, 2, 3 ou 4, tiramos o dado e o número que salga pode salir. Tamén hacemos do cooperativo, o folio giratorio, que primeiro van o 1, despois vai 2, despois vai 3, despois vai 4. Da-da-dum, da-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. Estamos en la clase de tercero de primaria, donde justo ahora están haciendo un examen. ¿De qué asignatura es vuestro examen? De lengua. ¿Qué tal crees que te salió? Bien. Es un examen que tiene comprensión lectora y tiene tiene unos ejercicios que son de escribir las palabras destacadas en plural y es de la unidad 5 y 6 del libro de lengua. Estamos en la clase de cuarto y ahora le vamos a hacer unas preguntas a algunos alumnos de esta clase. ¿Por qué tenéis esos collares? Nosotros tenemos estos collares para identificarnos. Uno es el portavoz, otro el coordinador, secretario y controlador. ¿Qué funciones tiene cada collar? Por ejemplo, el secretario tiene que recordar que haga los deberes y se apunten en la agenda. El coordinador tiene que decir al secretario, al controlador y al portavoz que hagan su trabajo. El portavoz es el que habla con la profe y el controlador es el que manda callar.
Bueno, aquí tenemos una de las clases más veteranas de primaria. Bueno, ¿qué estáis haciendo? Bueno, estamos haciendo un repaso en equipo de gramática, de comprensión lectora y están haciéndolo con unas pizarras, poniendo la solución en ellas. ¿Cuál es tu asignatura preferida? Mi asignatura preferida es matemáticas. ¿Por qué? Pues porque me divierto haciendo las operaciones y las divisiones. Bueno, estamos en sexto de primaria y esta es la señal ruido cero. Esto significa cuando hay mucho alboroto necesitamos levantar la mano y toda la clase lo hará y así nos callaremos. ¿Qué estabais dando? Estamos dando los objetivos de inglés. ¿Y es fácil? Bueno, depende que no entienda bien. ¿A ti te cuesta mucho el inglés? La verdad es que no, mi tía a veces me ayuda mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de estas clases? Pues aprender cosas nuevas y poder compartirlo con todos los compañeros. ¿Tú qué significado le ves a hacer las actividades que cada día haces diferentes? ¿Vosotros qué hacéis habitualmente en clase? Pues aprender muchísimas cosas nuevas. ¿Y en inglés qué actividades hacéis? Pues a veces hacemos juegos y cogemos el libro para hacer actividades. Y estamos en el primero de los 4 cursos de la ESO, donde estaremos nosotros el año que viene. Bueno, y en estos momentos, ¿qué estáis haciendo? Pues nada, estamos en la clase de francés. Chicos, le decimos bonjour. Bonjour, ça va bien. Para el año, si queréis, tendréis el idioma de francés. Bueno, este es el salón de actos donde nosotros hacemos las obras de teatro y las musicales y canciones de Navidades y donde los alumnos de cuarto de la ESO hacen su despedida. Bueno, pues esta es la biblioteca de nuestro colegio, donde podemos venir los martes a la tarde y los viernes a la mañana a disfrutar de todos los libros que podéis ver. Hay diferentes secciones. Al fondo está la sección de los libros infantil para los niños de 4 o 5 años que ya saben leer hasta segundo o tercero. Y después por las estanterías se reparten las diferentes edades según de qué trate el libro o de qué sea. Esperamos que os haya gustado esta visita. Y volvéis cuando queráis, os esperamos.